El Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de la gracia y la ley moral del Espíritu son caminos mucho más excelentes y perfectos de los que cualquier ser humano pueda proponer para la existencia. Por eso es que Jesús decía: procuren entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la muerte. Es una gran responsabilidad hacerse creyente y hacerse cristiano, porque no solamente se trata de recibir por fe las promesas y bendiciones de Dios, se trata de participar de todo el proceso de transformación y perfeccionamiento que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de sus hijos. Por eso el que comienza el camino de la santidad, el camino del Evangelio, debe, como Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Es un reto. Pablo decía en Hebreos, o el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso número 1 decía: por tanto nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús también decía, o Pablo, hablando de Jesús, también decía: porque el Señor nos ha dejado sus pisadas, sus huellas, para que nosotros sigamos sus pisadas. El camino del Evangelio como camino de santidad, de perfección, porque dice la palabra: el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Este camino requiere que el creyente, además de ser discípulo, se convierta en una persona excelente de buen testimonio personal. Era uno de los principales requisitos que le exigían los discípulos a cualquiera que quisiese participar de la obra de Dios. Recordemos, por ejemplo, cuando se presenta el primer problema en la iglesia primitiva, porque había una disputa acerca de la distribución de los recursos para las viudas de los hermanos hebreos y de los hermanos griegos. Y dice que hubo tal alboroto que los apóstoles congregan a la suma de todos los discípulos y les dicen: no es justo que nosotros dejemos la oración y la enseñanza de la palabra para ministrar a las mesas, pero busquen hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Esta frase, hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, es la característica que debe tener todo hombre y toda mujer de Dios. Debe ser la característica principal de la santidad, un buen testimonio. El Evangelio es un evangelio que dice es para adornar la sociedad. El evangelio es para acoger personas y transformarlas de malos ciudadanos, de malos hijos, de malos padres, de malos trabajadores, a personas excelentes, perfectas, que muestran la gloria de Dios. La gloria del Señor Jesucristo debe resplandecer en todos sus seguidores. Si alguno dice que es de Cristo, dice la palabra, debe andar como Él anduvo. De hecho, la palabra cristiano significa pequeño Cristo o persona que se está formando para llegar conforme a la estatura de la plenitud de Cristo.
Eso es lo que dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 12, cuando dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y él mismo repartió dones a los hombres para que desarrollaran el ministerio a fin de llevar a los hombres de Dios a la perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de Dios a través del Evangelio para nosotros es que nosotros lleguemos a ser conforme al modelo que Él nos ha mostrado de santidad, el modelo de ser humano que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo creyente que se santifica debe despojarse de todo lo que le estorba, debe ser un excelente ciudadano que cumple con todo lo que la sociedad dentro de las leyes del pacto social le pide. La única barrera o impedimento, la única condición para no obedecer y ser un modelo de ciudadano es cualquier cosa que la sociedad, las leyes, las autoridades le pidan en contra de la voluntad de Dios o en contra de la doctrina del Evangelio o en contra de la ley del amor, del espíritu, de la ley de la pureza, de la justicia, de lo honesto, de lo transparente, de lo sincero. Pero mientras las autoridades no pidan cosas como esas, o pidan negar la fe o negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos llamados a ser excelentes ciudadanos. Así pues que dice también el apóstol, el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 12, dice que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y que hagamos una senda derecha para nuestros pies, a fin de que lo cojo no se salga del camino. Y dice que miremos muy bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y que por eso no debe de existir entre nosotros ningún fornicario o prófano, como Esaú, que por un solo plato de lentejas perdió su primogenitura. Y que recordemos que nosotros hemos sido llamados no al monte que ardía con fuego y con relámpagos, sino que hemos sido llamados al trono de la gracia de Dios, a la congregación de millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos hechos perfectos en los cielos.